Buenas tardes. Vamos a iniciar este espacio que denominamos Te cuento una cosita. Desde el norte de la República Argentina, en la ciudad de Salta, en el continente sudamericano, y lo primero que hacemos es evocar lo que aconteció en una jornada como la de hoy, 28 de junio, en el año 1820, un año antes del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, el coronel Juan Antonio Rojas del ejército de Güemes derrotó a los realistas mandados por el general José Canterac en Cerrillos, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. Y un día como el de hoy, también recordamos el natalicio ocurrido el 28 de junio de 1942 de la profesora Ercilia Navamuel, quien fue historiadora, investigadora del Museo de Antropología, tuvo a su cargo la Cátedra de Historia de Salta en el Instituto Superior del Profesorado de Salta, colaboró en publicaciones especializadas y durante un tiempo fue presidente del Instituto Güemesiano de Salta. Ercilia Navamuel, a quien la saludamos porque ya se nos fue de la vida, pero dejó señales, afectos, amigos y su familia. Está con nosotros ya en la sintonía Agu Guanuco. También está, como todos los días, desde Neuquén, Elizabeth Rosar, que ayer estuvo cumpliendo años. También está la profesora y escritora amiga Ana María D'Andrea de Dingevan, quien fue la que me prologó el libro de los 25 años de la gauchita. O sea, una profesora, una colega, una amiga que conoce profundamente nuestra tarea vinculada a la cultura y a la educación. Y por lo de hoy me dice qué lindo tema: estaciones ferroviarias, campanas, abrazos, partidas y reencuentros. La periodista Gloria Boresay también nos saluda, también nos acompaña. Desde Neuquén, Elizabeth Rosal dice: buenas tardes, Eduardo, escuchándote y tomando unos matecitos calientes, cariño. También de Neuquén, Silvia Gutiérrez, otra sobrina, quien nos cuenta con mucha nieve en el sur escuchándote. Bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de calidez para ganarle a la nieve. Mi hija Viviana Ceballos, que espero se ponga guapa porque hoy estaba con una dolencia, un dolorcito de garganta, el que esperemos lo supere para mañana afrontar sus compromisos cotidianos. Y bueno, el tema de hoy, la estación ferroviaria de Salta, que fue un punto neurálgico en la provincia. En este libro, en cada esquina un recuerdo, traemos a evocación lo que fue la esquina de Ameguino y Balcarce, una esquina que marcó su tiempo, su historia. En esa propia esquina estaba el Hotel Colón, donde se alojaban los soldados, porque claro, era un hotel de poco precio, un hotel popular, y allí se alojaban especialmente
los soldaditos santiagueños que venían a Salta a cumplir con el servicio militar obligatorio. Ese hotel estaba al frente de otro lugar famoso, como era el Bar Madrid del tío de Jorge Cafrune, donde trabajó Jorge de mozo junto a su familia. Era un lugar donde había billar, había reunión de amigos, eran mágicas jornadas de juego y de esparcimiento. Y la estación ferroviaria al frente, como observando todo lo que acontecía a su alrededor. Era un centro de atracción. Por allí andaba la gente con sus valijas y sus sueños. Trenes, cochemotores, personal que se movía para atender la demanda. En las afueras, los taxis, y todavía había Mateos en la década del 50, principios del 60. Los trenes y los coches motores llegaban de todos los destinos y otros partían con sus deseos de mejor vida a otros lugares de la geografía. El coche motor a Alemania, otro salía con destino al Bordo, Camposanto, General Güemes. A la noche, el clásico tren Cinta de Plata con destino a Retiro. Las despedidas con lágrimas, abrazos y sándwich de milanesa para el viaje. El viaje en ese Cinta de Plata hasta la capital federal era largo, 2 noches y 3 días. De solo estar, la gente se confraternizaba en ese tren y se armaba una sólida comunidad organizada. Yo tuve la suerte de viajar en varias ocasiones en ese tren Cinta de Plata con mis sueños a tratar de conquistar la gran ciudad de Buenos Aires. De Salta salía a las 22 horas. En la madrugada llegaba por Tucumán. Al mediodía estaba en Santiago del Estero, donde los lugareños vendían cigarro en chala, tortuguitas pequeñas, café, empanadas y pollitos al horno. Estos pollitos eran tan chiquititos que la gente decía que eran charatas. Los que tenían dinero en ese tren se instalaban en el salón comedor, donde se brindaba un servicio distintivo. La segunda noche pasaba por la estación de Rosario habiendo dejado atrás la ciudad de Córdoba. Si se había salido un lunes, el día miércoles, antes del mediodía, el tren ingresaba a la gran estación del ferrocarril Belgrano en Retiro. Y allí comenzaba una nueva aventura, esta vez por las calles de la capital federal. Y volviendo a Salta, la calle Ameguino, desde Mitre a Balcarce, tenía una decena de boliches en la cuadra. El vino amigo los agrupaba y las crónicas de viaje. Se juntaban maquinistas, guardas, fogoneros. Pareciera que los salarios eran importantes para dilapidar tantas energías y dinero. Los cantores populares y los poetas eran invitados a las mesas de los trabajadores ferroviarios. Las milanesas cortadas
eran la picada preferida para acompañar el vino y las guitarras. Algunas veces los bohemios, entre los que me incluía, tuvimos la suerte de viajar con los ferroviarios a distintos destinos para compartir comidas y guitarreadas en los ocasionales viajes. Y uno de los lugares visitados era el pueblo de Alemania, al que se llegaba a horas de la noche porque era la última estación. Cuando eso ocurría ya oscuro, ya la noche había abrazado el paisaje, en ese pueblo esperaban a los ferroviarios y sus invitados en una casa del pueblo que estaba justo frente a la estación. Se bajaba del coche motor, se cruzaba las vías y se caminaba más o menos 100 metros para llegar a la casa donde se organizaba la fiesta, que ya había sido programada por los hombres del ferrocarril y por los habitantes de ese pueblo. En esos viajes aprendimos a comer esos exquisitos revueltos ferroviarios. Se hacían mientras avanzaba el coche motor por las vías. Ese camino de acero también nos llevó a Chile, a San Antonio de los Cobres, a Campo Santo, El Bordo, General Güemes, que tenía una estación vistosa, con un gran puente que cruzaba las vías a las alturas para darle comodidad a los usuarios. Y del otro lado se veía en esa década un gran cartel que decía Vinos Talacasto, que se fraccionaba en esa antigua ciudad de Salta, General Güemes. Cada vez que uno pisa la esquina de Ameguino y Balcarce, galopan a nuestras mentes los bellos recuerdos de la Salta distinta, con parsimonia, simpatía y don de gente. El ferrocarril fue un ejemplo social, contribuyó al progreso, al desarrollo del pueblo. Se lo extraña y se espera una pronta recuperación para salvar tanto olvido. Esto es traído de este libro, En cada esquina un recuerdo, donde uno va recogiendo lo que la vida nos enseñó y nos marcó. Seguimos viendo los saludos de la gente. Viviana Ceballos, Julio Lutaif ya se hizo amigo permanente, mi querido amigo. Vicente Ceballos, Andrea Ceballos, Pedrito Reyes, el hombre que anda por la patria. Buenas tardes, don Eduardo, gracias por estar presente y contándonos la real historia de Salta. Mi amiguito Darío Vega, responsable de los colectivos de Ale Hermano por las rutas de Salta, está acompañándonos, al igual que el músico Ernesto Soto, quien nos saluda, Carlito Vélez, otro músico que con historia que cruzó el charco y que se dio el gusto de mostrar la cultura de Salta en la vieja Europa. Y ahora me dice qué gusto escucharlo, don Eduardo, este changuito Boy Scout, músico, que fue integrante del conjunto Arabicus, que ha hecho un trabajo que quedará como una señal en su paso por la vida. Porque bueno, entre todos vamos colaborando
para que esa memoria pública esté bien alimentada. El hecho que inauguró el ferrocarril en Salta, el hecho más notable, sucedió el 20 de febrero de 1889. ¿Qué pasó ese día? Llegó el ferrocarril a Salta el 20 de febrero de 1889. Pero no solo llegó a la estación, se hizo un trabajo muy especial, se trazaron las vías por la calle Mitre y el ferrocarril se lo trajo hasta la mismísima Plaza 9 de Julio. Una multitud acompañaba, porque me imagino lo que habrá sido el fervor, la emoción, el entusiasmo de una ciudad pequeña, pero que vivía intensamente la alegría de acompañar, de vivir, de disfrutar ese capítulo de desarrollo importante para la ciudad de Salta. Y con el tren llegaban los boleteros, los despachantes, los telegrafistas, los guardas, el jefe de estación, todos a modo de festejo, acompañando ese tren que empezaba a marcar una historia ferroviaria importante. Y a partir de esa inauguración fueron creciendo los trenes, los coches motores, los andenes llenos de gente, porque la estación ferroviaria de Salta, como casi todas las estaciones ferroviarias del país, se constituyeron en paseo público. Por allí andaba la gente viviendo y curioseando a ver quién viajaba, quién se iba, quién retornaba. Tal es así como era de importante todo esto, que en los diarios había páginas de crónicas sociales donde se anunciaba el viaje o el regreso de determinado vecino, porque era muy importante viajar. Se consideraba que era parte de un crecimiento y de un desarrollo. También se comunicó, como todos los días, mi amigo el músico Eduardo Turco Montes, quien dice: hola querido Eduardo, como siempre, prendido a tu bella ocurrencia. Te cuento una cosita. Y qué cosita, ¿no? La estación. Ivana Martínez también nos saluda, esta hijadita. Bueno, la calle Ameghino era una calle muy poblada de Mateo, de valija, de gente mayor, de niños, de ruidos. Y los copetines, los bares estaban poblados de gente ferroviaria y de público viajero que llegaban o que emprendían viaje. Era una fiesta ver la movilidad de esa cuadra del Ameghino entre Mitre y Balcarce. Y uno tuvo la suerte de ver en la década del 50 y del 60 toda esa movida popular. También se recuerda que el día que llegó el ferrocarril a la Plaza 9 de Julio, aquel 20 de febrero de 1889, inauguró un paseo importante que luego fue utilizado en 1891 por el presidente, por el doctor Leandro N. Alem, quien vino con su boina blanca y recorrió desde la estación hasta la calle 20 de febrero y Alvarado, claro, sería 20 de febrero, Ituzaingó y Alvarado, y se alojó en la casa
de don Luis Güemes y Puch. Bueno, en ese tiempo que llegó Leandro N. Alem a Salta, los límites de la pequeña ciudad de Salta eran cortitos. Hacia el norte, la ciudad terminaba con las vías del ferrocarril. Hacia el oeste, en el molino de Don Patrón, vale decir antes de llegar a la Loma de Medeiro. Al sur, el río Arias era el final de la ciudad y al este la zanja del Estado, que era lo que hoy es la avenida del Bicentenario o Hipólito Yrigoyen. Allí terminaba la ciudad. Y bueno, se calculaba por los censos y por las estadísticas de aquellos tiempos que la ciudad de Salta estaba poblada por 20.000 habitantes. Era una ciudad pequeña, con muchos sueños, y se informaban a través de los diarios El Cívico, El Bien Público. Y hablando de diario, en el periódico La Conciliación del día 28 de diciembre de 1892, como si fuese una broma de los santos inocentes, en la página 6 se publica el siguiente aviso. Los trenes de combinación llevarán lujosos salones, dormitorios, coches y confitería. Y los trenes de carga traerán madera, mercadería en general, hacienda en pie. Eso era el dibujo de lo que acontecía en 1892. Para mantener las vías ferroviarias, había una constante cuadrilla de peones que hacían el trabajo de reparación y mantenimiento. Y bueno, porque tal vez la idea fija de aquel entonces era pensar que sin ferrocarriles no hay futuro para la provincia o el país. El ferrocarril no se enfrenta con nadie, el ferrocarril está a favor de todos. Hace poco tiempo, en el 2016, la Comisión Nacional de Monumentos hizo un relevamiento del ramal C14 de Salta hasta Socompa. Y bueno, esos estudios espero que prosperen para que podamos volver a ver activo a nuestro ferrocarril. Silvia Eugenia D'Andrea de Tucumán dice: tu relato, Eduardo, me remonta a mi infancia en Tafí Viejo, en donde gozamos de los viajes en tren que dejaron huellas imborrables. Mi amigo, el contador público nacional, amigo de toda la vida, el contador público nacional Víctor Hugo Claros, actual rector de la Universidad Nacional de Salta, está con nosotros. Yo tengo que dedicarle un espacio y una historia a ese querido amigo que viene desde la humildad y se ha constituido en una bandera importante de la educación de nuestra provincia. También está en la sintonía Gloria Mabel Barrio Nuevo. Qué hermosos recuerdos. Me vuelven a mi niñez. Ahí pasé sin darme cuenta mis mejores años. Carlos Vélez, el músico, nos dice y nos recuerda la estación de ferrocarril, tantos recuerdos. Mi padre trabajó en el montaje del ramal C14, en la obra faraónica del ingeniero Mauri. Allí, madre, recuerdo cuando despedimos a mis hermanos. Bueno, son testimonios que nos acerca a la gente
que realmente nos conmueven. Estela Yola García, mi querida amiga doña Yolita, qué lindo tema de nuestra ciudad. Y bueno, todo esto es porque hay conciencia de que queremos recordar las cosas importantes. Recién me decía mi amiguito Carlos Vélez, me hablaba de Mauri. Realmente ha sido una epopélica construcción la realizada por Richard Fontaine Maury, quien trabajó desde 1920 hasta 1948, día que se inaugura el ramal C14. Y bueno, ¿cómo no recordar a don Mauri? Tuvimos la suerte de conocer a una nieta del ingeniero que dio su vida por esta causa del ferrocarril. Y a ella la conocimos en la estación de Salta, cuando actos protocolares la trajeron para rendir un homenaje a la memoria de su abuelo y ella estuvo presente. También quiero recordar la presencia de un negocio chiquitito y redondo. Digo redondo porque era un kiosquito redondo que luego se instaló en la Plaza 9 de Julio frente a la catedral, en la misma plaza. En aquel entonces estaba frente al Hotel Colón y frente a la estación ferroviaria, y era un kiosquito que vendía todo lo que es golosina, frutos secos, muy surtido. Eso era de don Juan Jovanovich, y por supuesto allí íbamos a saludar porque era pariente, era el papá, y luego lo heredó el hijo, también Juan, y allí íbamos con Julito Jovanovich a ver a los parientes y a recorrer la elegante estación ferroviaria de la ciudad de Salta. Y bueno, mi vida ha sido premiada porque yo tuve la suerte de viajar en el coche motor para ver los parientes hasta Estación Subiría, esto es en el carril. Fui con Federico Jiménez hasta Alemania. Fuimos a jugar al fútbol en tren a Rosario de Lerma, a Campo Quijano, al Bordo, a Campo Santo, a Betania, donde se comían exquisitas mandarinas y donde los olivares ocupaban gran espacio. Fuimos a General Güemes y por supuesto a Buenos Aires en varias ocasiones en el Cinta de Plata, que era todo un lujo para ese tiempo. Y en el ramal C14 fui hasta Socompa y en muchas ocasiones hasta San Antonio de los Cobres, porque bueno, era mágico el paisaje y mágico el viaje. Sigue llegando mensaje de la gente. Sergio García Juárez, qué lindo Eduardo. El ferrocarril dejó profundas huellas en Salta, desde el Club Central Norte al Light Club 1514, el Mariscal Tito y tantos hombres como guía del turismo. Me encanta. José Pastrana, buenas noches, aquí escuchando sus relatos de mi Salta querida. Y queremos aportar algunas ideas, porque dicen que ya están trabajando en un proyecto que ya es casi realidad, además de aquellos viajes que se ofrecen diariamente a la ciudad de General Güemes. Se está trabajando en un tren que llevará a los pasajeros hasta el Carril, pasando por Cerrillos y La Merced.
Y bueno, ojalá se concrete. Es menester que entre todos trabajemos para volver a encauzar a este país en las páginas del desarrollo. Recordamos que el ramal C14 ha sido el tercer ferrocarril más alto del planeta, que tiene una historia fecunda y es una obra a la que quieren venir a visitar los extranjeros porque el trabajo de ingeniería era considerado como el más importante del siglo. Es una obra que nos lleva hasta el borde del cielo, que nos hermana con las nubes, de ahí su nombre, y no podemos olvidar el tremendo trabajo de generaciones anteriores. Yo paso por Tafí Viejo, en Tucumán, o paso por la ciudad de General Güemes y veo sus talleres ferroviarios abandonados, sus vagones ya sin sentido, ya como fierro viejo, y me hace recordar, me hace pensar en los malos herederos. Muchas veces en el pueblo se habla de determinada familia que tenían negocios prósperos y confortables viviendas, propiedades y recursos para mostrarse con fuerza en un proyecto de futuro. Y los herederos malgastan, rompen toda la herencia y llegan a perder la riqueza que les dejaron sus mayores. Y nosotros como pueblo estamos haciendo exactamente lo mismo. Nuestros abuelos han trabajado para armar un ferrocarril que, como decíamos, en 1889, 1891, con una ciudad de Salta de 20.000 habitantes, de pronto era un emporio de progreso y se construyó esto que era la vía de producción, de desarrollo, de comunicación, de intercambio. ¿Y qué pasó con nosotros que somos los hijos, los herederos de aquellos abuelos que dieron la vida por la patria y por los ferrocarriles? No supimos cuidar esa herencia. Pareciera que de a rato asoman sueños nuevos, porque dicen que compraron 18 nuevas locomotoras para el ferrocarril Belgrano. Y bueno, el ferrocarril, pobre ferrocarril. Normalmente los dirigentes se acuerdan del mismo cuando están en campaña, cuando hay que ofrecer algo, hay que prometer. Pero lo importante es trabajar en forma contundente para que esta realidad vuelva a ser concreta y sea orgullo de todo un pueblo. En toda la periferia de la Balcarce, al 900 estaba llena de negocios, de colectivos. Yo me acuerdo la línea 10 subía por la Balcarce hasta la Meguino, daba vuelta, Balcarce a Meguino, rumbeando hacia la 20 de febrero. Cosas, ¿no? De las altas del ayer, a las que tenemos que reconstruir con mucho fervor. Y me dice Edu Cuervo Morales, que nos está viendo, al igual que María Elisa Castellano, aquí recostado y disfrutando tu relato, querido Eduardo, me dice el Eduardo Turco Montes desde La Rioja. Hasta acá llegamos. Gracias. Gracias y que esto prospere en una conciencia que nos haga cuidar lo que tenemos. Vuelvo a reiterar, una ciudad con 20.000 habitantes tenía todo un emporio de poder. En 1948, cuando se inaugura el ramal C14, con una obra de ingeniería que es considerada la obra más importante del siglo,
de pronto los herederos abandonamos todo ese esfuerzo, las muertes, las inversiones, cuánto esfuerzo para que los hijos de hoy, nosotros, los herederos, no sepamos cuidar lo que ellos nos brindaron. Para pensar. Gracias, hasta mañana, que les vaya bonito.